No, nada. ¿Cómo están, chicos? Buen día, profe. ¿Cómo les va? Bueno, comencemos. A ver, a ver. Bueno, mientras vamos, a ver, mientras vamos hablando, vamos, o sea, los que tengan la voz, sí, la palabra, los otros apaguen y las otras chicas apaguen el micrófono, entonces así nos podemos escuchar. Vieron que cuando están prendidos los micrófonos hay como una interferencia importante. ¿Mm? Bueno, a ver, vamos a empezar. Seguramente tienen varias consultas. Vamos a empezar por ver cómo ya han estudiado todo, les falta, cómo han ido con las lecturas. Buen día, profe. Eh, yo en mi caso Sí. particular, ya como que hice un repaso general de las 4 primeras unidades y Ajá. ahora como que estoy puntualizando y hilando más fino, buscando más fino, tratando de responder preguntas puntuales que yo me planteo en cada una de las unidades. Y yo Ajá. tenía una duda, no sé si puedo empezar con las consultas. Por supuesto. Bien, yo digo que para organizarnos vayamos del TP1 al TP4, así vamos yendo de manera progresiva. Mi consulta está en el punto 3 de qué entiende por seguridad social. No sé si alguno de los chicos tiene una duda del punto 1 o 2 del TP1. Así Sí, vamos. sí, muy bien tu pregunta. ¿Qué es la seguridad social, chicos? La seguridad social, profe, para mí el concepto que yo daría es que es una institución pública que cuenta con el objetivo de proteger a sus ciudadanos. Ajá. Los puntos principales son la, asegurar un acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad en el ingreso, en el cual se da a distintas instituciones, ¿no es cierto? Y la jubilación, eh, Exactamente. la RT, ante riesgos de trabajo, Claro, eso es actualmente, ¿no es actualmente. cierto? En la época, digamos, lo que nosotros hemos analizado en el TP1 son las consecuencias sociales de la revolución industrial. Sí, Y para esa época, fundada en el libre cambio, digamos, ¿no? Los estados que recién se estaban afianzando, diríamos, estamos hablando del siglo XVIII, acuérdense que la seguridad social quedaba a cargo del trabajador, que ahí es como que empieza la lucha, por eso las manifestaciones, las protestas de ciertos grupos, cada uno con sus nombres y objetivos de lucha para alcanzar, digamos, ciertos objetivos de querer lograr una mejor, mejoras laborales y también de vida. ¿Sí? Y lo que vos dijiste está muy bien. Eso es la seguridad social. Hoy, no, digamos, el que trabaja en el mercado de trabajo, valga la redundancia, dentro de las esferas oficiales, estatales, es decir, lo que nosotros vulgarmente, coloquialmente hablando, decimos los que están en blanco y no en negro, los que están en blanco deben, digamos, tener seguridad social, o sea, una asistencia médica
una obra social, ¿sí? Que sería eso, la obra social y la jubilación. Si bien es cierto, el trabajador activo, todo trabajador activo, por supuesto que no cobra la jubilación, pero te descuentan del salario un porcentaje importante para tu jubilación, para que el día que te jubiles, todo eso que vos has aportado, ¿sí?, sea retribuido con un salario que te permita vivir, entre comillas, como una persona ya pasiva, digamos, ¿no? Cumpliste con todos los requisitos, la edad, la cantidad de años trabajados, depende del régimen y el trabajo que desempeñes, entonces al final de tu vida activa te jubilás con ese salario que corresponde a todos los años que vos has aportado al sistema de previsión social, ¿no? Eso sería en la actualidad. Para la época ya sabemos cómo pasó, digamos, esto. Eso era la seguridad social. La seguridad social no estaba aún siendo un objetivo de los estados. Eso va a demorar. ¿M? Y va a demorar, pero por suerte la lucha de los trabajadores sindicalizados ya, ¿no es cierto? La lucha de los trabajadores por alcanzar ciertos objetivos vinculados a mejorar sus condiciones laborales y de vida, y mejorar sus condiciones de vida, han hecho a lo largo de la historia que nosotros hoy podamos vivir mejor. ¿Se entiende? Porque eso se lo debemos a la lucha de los trabajadores históricamente. Por supuesto que hay políticas que han desbaratado la lucha de los trabajadores. Los años 90 en la Argentina, que ya después eso lo vamos a ver, cuando se instala el neoliberalismo, y básicamente es bien ortodoxo con el gobierno de Menem, de 10 años de gobierno, que reformó la Constitución, entonces el presidente puede ser reelecto. La Constitución de 1995, entre el 94 y 95 se reforma la Constitución, entonces Menem fue el reelecto, ¿no? Entonces, durante sus dos mandatos, él aplicó las reformas más ortodoxas vinculadas al neoliberalismo. Y ahí los trabajadores, digamos, sufrieron las consecuencias de esas políticas. Entonces, como que hubo un retroceso. Y eso no solamente fue en la Argentina, sino en el mundo, ¿no? Porque los 90 están caracterizados por la práctica de las políticas neoliberales, que tiene todo un fundamento, por supuesto. Eso ya lo vamos a analizar más adelante. No sé si está respondida tu pregunta, Fernando. Profe, ahí la pregunta decía, ¿de qué modo se manifestó en este contexto? Nosotros teníamos dos perspectivas, una que era de los economistas liberales y la otra perspectiva, profesor, le quería preguntar si era sobre una opinión tradicional, en donde decía que si el hombre no trabajaba, bien, pero si no podía trabajar, tenía el derecho a que su comunidad lo mantuviera. ¿Esa es la otra perspectiva? Claro, esa era la idea, no, pero esa era la idea de quién. De la opinión tradicional, de la sociedad rural y las relaciones internas, de la Claro, zona obrera. claro, pero más que nada, claro, sí, digamos, eh, es como que el Estado no se hacía cargo. Los Claro, estados no se hacían cargo. O sea, si el trabajador no tenía una asistencia dentro de lo que sería la seguridad social, directamente la comunidad dejaba libre a la comunidad para que la comunidad se hiciera cargo. Punto. ¿Sí? sí. Bien. Dentro de ese punto, ya que vamos al punto, ¿cuáles son las manifestaciones? Ustedes tienen dos cosas importantes ahí que afianzar.
dentro de lo que son las consecuencias sociales, ¿no? Para que vayan repasando eso también. ¿Qué manifestaciones vieron que hubo descontento, ¿no? Social debido a las consecuencias justamente de la revolución industrial? ¿Qué, ¿Qué grupos se manifestaron? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué objetivos tenían? ¿Y cuáles fueron los resultados de esas manifestaciones del descontento social que había en Inglaterra? Ahí, profe, cuando hablamos de manifestaciones, podemos ir nombrando el ludismo y luego el Sí, cartismo. Entonces, ludismo. ludismo y cartismo. ¿Y el ludismo qué era? ¿Quiénes lo conformaron? ¿Cuál era el objetivo de lucha? Era la clase obrera, profe, en donde lo que hacían era destruir las máquinas, porque pensaban que justamente la fuerza de trabajo humana había sido desplazada por la fuerza de trabajo inanimada. Ujú. Bien, bien. ¿Y los resultados de la lucha? Quiero ver una cosita nada más. Ay. Los resultados de esa lucha. Chicos, a todos les pregunto, ¿no? Profe, ahí en Son, el texto son preguntas de parcial, ¿no? Es importante eso. Sí, decime, querida. decía que en 1811 y 1812 había pena de muerte para las personas que destruían las máquinas. Así que supongo que con eso no se concretó la... No, sí. Sí, pero sí, eran sus métodos de lucha. Eran sus métodos de lucha. ¿Qué era el ludismo? ¿Qué objetivos perseguía? Eso es uno de los puntos, es uno de los puntos de la. Pucha, no estoy teniendo la. Es uno de los puntos principales del trabajo práctico 1. Vamos rapidito porque se va el tiempo, ¿no? Acá lo debo tener, ¿no? Pucha. ¿Cuál era el otro? El cartismo, si bien es cierto, era otro movimiento distinto. Sí, ahí tenía más fines políticos. Era que esta Ah, clase pudiera votar. este Esta grupo. clase pudiera votar. Ah, bien. Bueno, por supuesto que si uno les pide que expliquen, van a explicar bien, detalladamente, ¿no? Ampliando un poquito esa información que están dando, ¿no? A ver, quiero ver una sola cosita acá. ¿Dónde está? Bueno, este. mm, 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 mm. Bueno, está bien. Este, lo que dicen, ¿no es cierto?, respecto de los grupos. El ludismo, el cartismo más que nada es un movimiento político, ¿sí? Es decir, ¿qué están pidiendo? La carta del pueblo, ¿no? Que elevan a los monarcas para que se les otorgue derechos políticos. ¿Sí? Y el otro movimiento, hay otro más. El resto, chicos, ¿cuál es el otro El del movimiento? sindicato general, profe, el ¿Cómo? sindicato general, el sindicato, Bien, el sindicato general. sí, ¿Qué quería lograr? ¿Qué perspectiva tenía? También estaba organizado por la clase trabajadora. sí.
Justamente lo que querían, profe, empezaban a hacer huelgas para conseguir mejores condiciones laborales como una reducción de la jornada laboral. Bien, recuerden que la jornada laboral De era 15 muy horas. era Sí, extensa, 14, hasta 16 horas duraba la jornada laboral. Entonces, bueno, bien, vamos a, dentro de lo que es la revolución industrial, ¿sí? El primer punto. sí. Tienen bien clarito, ¿no? Lo que es la protoindustria. Eso, profe, eso le quería preguntar. Mm, La protoindustria, si bien sabemos que nace con una escuela gradualista, en donde lo que busca explicar es justamente cuál es la coexistencia y variedad de formas productivas simultáneas, ahí la protoindustria es solamente esa economía rural en donde este comerciante llevaba los factores a la familia para que la familia trabaje en sus tiempos libres, o era justamente lo que la profe empieza a hablar de lo que se manifiesta en tres: el putting out system, la industria doméstica y la manufactura. ¿Son esos tres o la protoindustria solamente es lo que le acabo de mm. decir recién? ¿Y por qué? A ver, el resto, chicos, participen también. Fernando también es el único que está hablando acá. El resto tiene las mismas dudas. ¿Qué pasa, chicos? Espera un Profe, cachito, Fernando. sí. Espera, espera. Chicos, no hablan, que han entrado y están, Profe, chicos, el resto, a ver, Axel. Sí. ahí cuando habla de la protoindustria, tiene que ver mucho con las dos tesis que habían, una la gradualista y la rupturista, ¿que no? La Sí. gradualista tiene en cuenta la protoindustria como que no fue un cambio abrupto, sino que antes ya hubieron pequeñas industrias que eran los comerciantes que cedían capital a los artesanos, a las familias, y estos producían para ellos, y ellos se encargaban de comercializarlos, ¿no? Claro, exactamente. O sea, ¿qué llevaban los comerciantes a las familias campesinas? La lana en bruto, Las los hilos. herramientas, Ujú. eh, ellos eran los dueños del capital, supongo. Claro, claro. Y entonces, bien, y entonces, ahí, Profe, ¿qué hacían las familias? Sí, Sol. lo que explicó la profe es como que había descentralización, digamos, del control de la producción porque digamos que los campesinos decidían cuándo iban a producir. Entonces, Claro, eran los famosos tiempos muertos, ¿no? ¿Cómo usaban los tiempos muertos la familia campesina? Porque, sí, seguí, a ver, Sol. no, sí, eso, o sea que ellos iban a decidir cuándo producir de acuerdo a la necesidad de subsistencia que tenían. Claro, y después que elaboraban, digamos, con la materia prima que les dejaba el comerciante, ¿no? Elaboraban el producto, lo entregaban, estas familias, ¿qué hacían? Producían productos manufacturados para que luego sean exportados. Eso es lo que hacían y les entregaban al comerciante. Claro, Pero ¿y después qué hacían las familias campesinas? Eso trabajaban en seguimos. los trabajos, o sea, seguían trabajando y en sus tiempos muertos producían lo que los comerciantes le daban en tiempos de ocio, como usted dijo. Claro, ¿y el resto qué hacían? ¿Trabajaban qué? ¿En qué? En la tierra. Claro, bien, en sus, digamos, actividades eh, productivas de subsistencia, ¿sí? Muy bien. ¿Ahora está más claro? Sí, profe. Entonces, justamente solamente la protoindustria se focaliza en este intercambio entre la familia y el comerciante, que justamente la Claro, familia se insertaba en el mercado a través de un intermediario que era el comerciante.
Muy bien, Bien, muy bien. Profe, yo lo tenía ese tema como sistema doméstico, que es lo que dice Fernando. Sí. Estaría así entonces sistema doméstico. ¿Y cuál es la diferencia entre sistema doméstico, protoindustria? Entonces, Es lo que cuando los comerciantes le daban la materia prima, lo que acababa de decir Fernando. Claro, o sea, yo lo conocía como sistema doméstico, entonces me había confundido un poco. escuchen, escuchen, a ver, vamos por partes. Ustedes han visto bien, digamos, los PowerPoint son importantes, bueno, el que estuvo en las clases teóricas sabe que es importante porque uno, bueno, puede tomar apuntes, etcétera. Pero aparte están las lecturas obligatorias, tanto de los teóricos como de los prácticos, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, digamos, para el estudiar. Ustedes han hecho eso, ¿no? Me imagino. Estoy abriendo uno de los trabajos. Profe, ¿la industria doméstica es lo mismo que la industria de domicilio? Porque yo tengo entendido que la industria doméstica eran que los comerciantes aportaron el capital, pero compraban manos de obra menos cualificadas, o sea, más baratas, según el libro, uno de los textos. Y producían productos de menor calidad. Y los de la protoindustria eran productos de mayor calidad. Por eso para mí no es lo mismo protoindustria que la industria a domicilio. claro, para mí tampoco. ¿Cómo? Perdón. Perdón. ¿No es lo mismo que? Sí, por favor, decime. Ay, profe, perdón, es que tengo acá mucho ruido, entonces por eso hablo poco. Que para mí no era lo mismo que la industria a domicilio que la protoindustria. ¿Por qué? La industria a domicilio, ¿qué sería? La industria doméstica. Claro, profe. Acá la profe de teoría no hace una diferencia. Justamente nos dice que el putting out system es justamente la protoindustria. Justamente, el Putin comerciante lleva System. la materia prima. Ahora bien, la industria doméstica es similar al putting out system, pero ¿qué pasa? Acá los propietarios de los factores de la producción son los propios comerciantes, la propia familia. Entonces, No, ellos dicen que como los propios comerciantes, la propia familia. dice, profe, que la industria doméstica estaba a cargo de campesinos propietarios, Claro. o arrendatarios, que compraban las lanas y justamente lo que hacían era instalar talleres en su casa. Eso es lo que diferencia a la protoindustria de la industria doméstica. Ujú. Eso es lo que preguntaba Giselle y dice que ella se había confundido, porque acá Flor dijo como que la protoindustria es igual a la industria doméstica y no es así. Desde mi punto de vista, son conceptos completamente diferentes. Claro, para mí también. A ver, a ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más va a participar de este punto? Es re importante. Y ya lo cerramos y lo aclaramos. Vamos, chicos, anímense. Profe, a mí también me queda la duda de protoindustria porque la profe explicó que, por ejemplo, estaba en el tema de las lanzaderas volantes, eh, que eran unas máquinas que se las podían alquilar, o sea, los trabajadores las podían alquilar para utilizarlas. Entonces, eh, ¿cómo sería la diferencia a domicilio si ellos podían alquilarlas y realizar los trabajos, digamos? Claro, pero a ver.
por un lado, a ver, todo ese proceso que ustedes han estudiado de fabricación de las manufacturas, de la industria doméstica, cómo era el trabajo el trabajo de las manufacturas, todo ese proceso se llama, como bien dijeron al principio, el proceso de protoindustria, que está vinculado justamente con esas tesis que ha permitido, digamos, revisar, ¿no es cierto?, sobre el proceso de la revolución industrial en torno a estas dos posturas, la tesis gradualista y la tesis rupturista. Es decir, que el proceso de la protoindustria está vinculado con ¿cuál de las dos tesis? ¿La gradualista o la rupturista? La gradualista. La gradualista, es decir, que, digamos, hay un proceso, no se da de golpe el proceso de la revolución, si no, no hubiera habido revolución agrícola, ¿sí? No hubiera habido revolución agrícola. Es todo un proceso, por eso permite revisar este concepto de protoindustria, que es todo ese proceso de la fabricación de las manufacturas, la industria doméstica, y luego, finalmente, la fábrica. Posteriormente surge la fábrica, como un lugar donde, digamos, dentro de lo que sería el disciplinamiento laboral, ya la dedicación exclusiva del trabajador allí, en ese lugar, cómo se privatizan los medios de producción. Bueno, ese es un punto muy bien importante, digamos. Entonces, todo ese proceso se llama protoindustria. Revisen bien eso que parece que no lo tienen. Claro, O al profe. principio lo dijeron bien, digamos, Claro, y tiene que ver. sí, eso es lo que yo le preguntaba justamente. La protoindustria era un concepto que justamente estos historiadores lo que querían explicar es la industria antes de la industria, por decirlo Claro, así, justamente, donde existían exacto. estos sistemas, ¿viste? Donde primero la familia, el comerciante le daba la materia prima. Otro, porque acá justamente lo que la profe dice que se manifestó de tres formas, a partir del Putting Out System, de la industria doméstica y de la manufactura. Exactamente. Eso es lo que, esa era mi pregunta inicial, Claro. que justamente se le había planteado y como que no habíamos respondido otra cosa. Y ahora sí, para dejar el punto final es que sí, la protoindustria son esas tres cosas Claro, es un proceso económicas, sí. y tiene que ver con esa tesis gradualista. Axel también creo que lo había dicho en un momento, ¿no? Es decir, cómo, y bueno, y cómo eso es importante que distingan la protoindustria, ¿no? Distingan bien la protoindustria de ese proceso de industrialización donde ya en la fábrica se concentra todo digamos, el trabajo, ¿no? Los medios de producción, ¿no es cierto? El trabajo, bueno, todo eso. Bien, Sí. muy bien. Ahora, bien. Esperen 2 segunditos que quiero ver una cuestión. Bueno, respecto de las tecnologías, tienen bien clarito, ¿no? Las tecnologías de la primera revolución y la segunda revolución industrial. Es importante que ustedes comparen, chicos. Pucha, espérense. Es importante que ustedes sepan comparar, ¿no? Cómo es el proceso en la primera revolución industrial. Esto de la protoindustria es re importante. Sí. ¿Sí? Pregunta de parcial. Entonces, ¿cómo pueden comparar ustedes la primera revolución industrial, ¿sí?, con la segunda revolución industrial? En términos tecnológicos, de disciplinamiento de la mano de obra. ¿Han hecho ese ejercicio? Vieron que en las clases prácticas yo les digo siempre esto se relaciona con esto, no se olviden. Por ejemplo, segunda fase de la revolución industrial, imperialismo. Primera Guerra Mundial están íntimamente relacionados.
que puede ser una pregunta de parcial. ¿La crisis de 1873 se relaciona con el imperialismo? Sí, sí. Bien. Bueno, Es lo que da el vaya. puntapié, ¿no? A que se vaya formando ese imperialismo. A partir de esa crisis que se da, entonces lo que buscan los países es protegerse. Entonces se sectoriza el mundo, en otras palabras, obviamente, y lo que se empiezan a dar es justamente estos imperios. Ujú. Con la crisis de 1873, ¿qué Sí. es lo que ocurre? Yo entendí que el imperialismo era una forma de salir de la crisis del 1873 porque lo que se buscaba era tener más territorio para abrir nuevos mercados Eso, y obtener la materia prima necesaria para las industrias muy bien, y para que siga creciendo el país, bueno, los distintos muy países bien, industrializados. muy bien. Por ese lado va, ¿no? Es decir, esa es la vinculación entre la crisis y el imperialismo. Y la relación con la Primera Guerra Mundial. Y que va a haber como una carrera de los países industrializados para tener más territorios y como que va a haber un resentimiento, un recelo, como que todos van a querer empezar a conquistar distintas áreas estratégicas y bueno, se van a empezar a, como que les va a molestar a los distintos países el crecimiento de los demás. Ajá, hay una competencia entonces. Sí, Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué que más ju- pueden decir, digamos, de la relación? Ya está sobre la crisis, el imperialismo, está bien. ¿Y qué más sobre las tensiones que crea el imperialismo y que va a dar lugar a la Primera Guerra Mundial? claro, ahí, profe, las tensiones son justamente con la parte esa de las islas balcánicas, que estaba No son gobernada. islas, Claro, son, es ¿cómo se una llama? península, La península balcánica. península balcánica. Lo que empiezan a darse justamente estas ideas imperialistas contra las ideas nacionalistas, ya que el Ujú. imperio austrohúngaro tenía control de esa península balcánica y justamente es lo que... ¿Voy bien, profe? ¿Explicando? ¿Voy bien? Sí, 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 seguí. Te escucho y después retomamos. De 10. Entonces, Justamente lo que... ¿Cómo, profe? no, sí, seguí. Te estamos escuchando. Sí, justamente eso es lo que desencadena estas ideas nacionalistas, el atentado contra el archiduque Francisco Fernando Sí, por un grupo terrorista de la Mano Negra de esta parte de, creo que era de Serbia, sí, la parte de Serbia, en sí. donde eso, bueno, es el punto focal lo que desencadena. Que justo eso era otra de las cosas que le quería preguntar, que usted dice que este atentado contra el archiduque no hay que ponerla como una causa. Eso es lo que, esa es la chispa, como usted decía. Mm. No hay que ponerla como una causa. Claro, las causas de la Primera Guerra Mundial están relacionadas con el imperialismo más que Sí, nada. con esta competencia armamentista que también se da Alemania, Exactamente, España, exactamente. A ver, espérate, voy ahí, vamos a ver esta otra. el otro TV. Vamos a repasar esto otro, espera. Bien. Creo que era este. A ver. Ujú. Pero bueno, hasta que se descargue. Pero bueno, ustedes lo que tienen que tratar de ver es eso, ¿sí? Encuentran entonces el sentido de la segunda fase de la revolución industrial. Sí, Imperialismo, Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Así, corto y bien preciso. La segunda fase de la revolución industrial es la competencia entre los distintos estados industrializados, entre ellos para buscar, como dijo acá la compañera, mercados donde colocar las producciones. Y en tal sentido se produce una expansión imperialista hacia los continentes. Bueno, ustedes tienen que rellenar todo esto, obvio, ¿no? Hacia los continentes del Asia, del África. Recuerden que América Latina ya son estados independientes, ¿no?
¿Recuerden eso? Ay, ¿qué pasa con Sí. la cámara? No sé qué pasa. Bueno, recuerden entonces que es que bueno, que América Latina son estados independientes, pero que, digamos, los estados imperialistas, los europeos, van en búsqueda de mercados y los territorios son dominados. Se ejerce una dominación sobre esos territorios del Asia, del África. Se habla inclusive del reparto de África, ¿se acuerdan de eso? Sí. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Eso genera tensiones, como bien vos dijiste, sí, lo que desata la Primera Guerra Mundial no es que sea la muerte del archiduque, ¿no? Sino más bien que el trasfondo viene ya de antes, que es la competencia esta entre las potencias industriales que, digamos, luchan por tener, digamos, se preparan, luchan por tener y ejercer el dominio en estos territorios. Entonces, esa competencia más la carrera armamentística también. ¿Y qué otros factores pueden ustedes, digamos, tener en cuenta esto, ¿no? Para relacionar segunda fase de la revolución industrial, imperialismo y Primera Guerra. ¿Vamos bien o no? ¿O se han perdido? Vamos de 10, vamos de Sí, 10. profe, vamos bien. Profe, yo tengo una duda. ¿La carrera armamentística hace referencia a cómo estaba compuesto las distintas potencias, su armamento, digamos? ¿O por qué es la carrera armamentística? Claro, acordate que, bueno, eso después se ve, ¿no? En la etapa de la Segunda Guerra Mundial, pero hay ¿cómo se llama? Hay una competencia, es decir, por desarrollar el armamento que fue utilizado en la Primera Guerra Mundial. Hay una competencia por desarrollar armamentos. Es como que hoy yo te diga, bueno, a ver qué pasa, es un peligro si se desata una tercera guerra mundial, porque ya sería, digamos, una guerra más que nada, más que nuclear, digamos, armamento nuclear, hay otro tipo de armas mucho más sofisticadas, ¿no? Inclusive te digo, se habían creado eh, en otras instancias, hace unos 20 años atrás, unos virus. Entonces, enviaban sobres con un virus que, bueno, desataba todo un desastre. Incluso se pensó que esta última pandemia también fue una cuestión, bueno, pero eso es una hipótesis, ¿no? Una cuestión también para una forma, ¿no? Sin ser una guerra, ¿no? De desatar un desastre en el mundo. Eso no está confirmado, por supuesto. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí. Sí, profe, sí. Entonces, ay, no sé si respondí tu pregunta. Sí, profe, sí, ya está respondido. Gracias. El tema es ese, ¿no? Es decir, cómo el desarrollo de esta segunda fase de la revolución industrial lleva a este enfrentamiento. Y estoy mirando qué era lo que tenían en la bibliografía, ¿no? Si bien es cierto, los PowerPoint están bastante completos, ¿no? Obviamente que no tienen que, es una guía importante, pero tienen que estudiar la bibliografía, ¿no? Sí. Bueno, esperen 2 minutitos. Bueno, acá tienen, bueno,
transición demográfica. Allá. Ajá, bien. Tienen clarito en uno de los conceptos del imperialismo, pero que también lo tienen en la bibliografía obligatoria, por supuesto, que la profesora se los dio. Yo estuve en las clases, una sola clase no pude estar. Y por supuesto que tienen ahí el concepto del imperialismo. ¿Mm? ¿Está claro eso? Sí, profe. Porque no era solamente la búsqueda de mercados, recuerden. Era también, o sea, por supuesto, era la búsqueda de mercado, pero no era solamente la búsqueda de mercado para obtener las materias primas, recuerden ustedes, por el tema de las ventajas comparativas, ¿se acuerdan? Las ventajas comparativas de las que la profesora explicó muy bien en torno a las tesis de Adam Smith, sobre todo David Ricardo, esto de Profe, manejar los costos y beneficios, entonces resultaba muchísimo más barato reduciendo los costos a estos estados, buscar las materias primas fuera de sus países. Y también el crecimiento económico que produjo la segunda fase de la revolución industrial, permitió la inversión de capitales. Argentina, a ver, pongamos el ejemplo, Argentina ingresa en la División Internacional del Trabajo como país periférico, de la periferia, que exporta materias primas y permite, porque uno de sus factores de producción, que son los capitales y la mano de obra, porque la ventaja comparativa que tiene, la ventaja que tenía Argentina era, dentro de su ambiente ecológico, era la abundancia de tierras, que era uno de los factores de producción, pero capitales y mano de obra eran escasos, eran los faltantes. Entonces, estos países centrales van a invertir sus capitales, pero también llevan, digamos, lo que conlleva esta segunda fase de la revolución es la dominación. No para Argentina, porque ya es un país, América Latina, vuelvo a repetir, eran países independientes políticamente, pero sus economías dependían de los países centrales. Estaban atados. No por nada Argentina tiene un crecimiento hacia afuera con el modelo agroexportador, es decir, una economía dependiente de los centros industriales, y sobre todo de Gran Bretaña en un principio. Después ya vimos cómo Estados Unidos va, digamos, está la presencia de Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Ven cómo una cosa lleva a la otra? Entonces el imperialismo no podemos dejar de relacionar el imperialismo, esa fase imperialista, que para algunos es una fase, una etapa del mismo sistema capitalista, ¿sí? En la fase imperialista, ¿sí? Que conlleva la dominación de territorio. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, que es bien el más conocido, digamos. Gran Bretaña era el país imperial por excelencia. Sí. Casi toda no la faz de la tierra, pero sus dominios eran mucho más que cualquier otro país, sus dominios imperiales, coloniales. ¿Mm? Y, por ejemplo, la India. La India es un territorio dominado por Gran Bretaña. Sí. ¿No es cierto? Uno de los ejemplos. Y después, si vemos el mapa del África, ahí podemos ver cómo se han repartido estas potencias industriales, imperiales, los territorios africanos. Ejercen absolutamente el dominio, forman parte de estos países porque están dominados por ellos. ¿Mm? Y ahí tienen un ejemplo digamos un concepto en uno de los PowerPoint de imperialismo, que lo pueden
prácticamente enriquecer con la bibliografía obligatoria. La profe Cecilia se los dio en el teórico. Entonces está claro qué conlleva el imperialismo, por qué conlleva el imperialismo a la Primera Guerra Mundial, más allá de la chispa que enciende, se origina la Primera Guerra Mundial por el asesinato del archiduque. Pero no es la causa fundamental. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Las causas hay que buscarlas por las tensiones que originan el proceso imperialista. Sí. ¿Estamos de acuerdo? A ver, quiero ver una Sí. cosita más. A ver. Bueno, ahí les dice la profe en uno de los conceptos, el imperialismo en el sentido económico de la palabra tiene sus orígenes en las últimas décadas del siglo XIX y principio del XX. Apareció como un resultado necesario de la concentración y centralización del capital llevada a cabo por los países metrópolis, que son los países imperiales, los países industriales que conquistan estos territorios, de la necesidad de invertir sumas cada vez mayores de capital sin que la tasa de beneficio se redujera, de la necesidad de obtener materias primas necesarias para la industria y abrir nuevos mercados. Estos hechos provocaron una auténtica carrera entre los estados capitalistas para el control y conquista del mundo. El método utilizado fue la invasión militar y el control político de los países conquistados y el sistema político implantado, o sea, el colonialismo. Entre los estados capitalistas se destacaron fundamentalmente Gran Bretaña, Francia, Bélgica, los Países Bajos, como potencias imperialistas. Japón, Italia, Alemania quedaron rezagados en esta carrera y Estados Unidos se incorporó tardíamente a este proceso. Y en 1914 el reparto del mundo estaba ya realizado, pero las contradicciones entre los estados imperialistas eran tan críticas que culminaron en las contradicciones de los estados imperialistas eran tan críticas que culminaron en el primer conflicto bélico mundial, destinado, entre otras cosas, al repartir el mundo de forma distinta. Eso se los dio, ese concepto les dio la profesora en la clase, y aparte también les dio todo un cuadro donde pueden ver ustedes todo el tema de la superficie de las colonias, cuánta cantidad de población tenían cada una, las exportaciones a las colonias en porcentaje, los mapas, bueno, ¿qué más? Bueno, y todas las transformaciones sociales que ocurren ¿no? Bueno. Claro, por eso la globalización, ese proceso de globalización estaba sembrando las semillas de lo que fue de destrucción, que fue la Primera Guerra Mundial, que es la culminación de ese proceso global. Bueno, ¿van bien? Sí, sí, profe. Bueno, a ver, esperen un poquito que quiero ver otra cosa acá. Claro, ¿ven? Bueno, entonces, pueden hacer la comparación entre protoindustria, primera revolución industrial, segunda revolución industrial, hagan ese ejercicio de comparar qué tipo de tecnologías había en cada una, cómo se desarrollaba el trabajo, qué unidades productivas existían en cada una, qué tipo de, ¿qué más? ¿Qué tipo de empresas en cada una? ¿Sí? Tengan bien clarito eso para que ustedes puedan hacer
establecer una comparación, ¿no? En los exámenes no se toma, digamos, a ver, rasgos así puntuales también se pueden tomar, pero también pueden hacer ese ejercicio comparativo, ese ejercicio de relación que acabamos de ver con la relación entre la Segunda Revolución Industrial, el imperialismo y la Primera Guerra Mundial, o la crisis de 1873 con el imperialismo. Ese tipo de relaciones tienen que practicar para poder dar un buen examen parcial. Bueno, a ver, después... Bien. Hablemos de... ¿Van bien, chicos? Sí, profe. ¿Y qué pueden decir, a ver, por ejemplo, cómo pueden establecer esas comparaciones? Ahí, profe, las comparaciones con la primera revolución industrial y la segunda. Y la Y- protoindustria, y la que es la protoindustria etapa previa. es una etapa previa. Ahí, profe, en cuanto, por ejemplo, si empezamos a hablar de las unidades productivas, en Sí. la primera revolución industrial, lo que cae de cabeza es la fábrica, la unidad productora. Ahora bien, en la protoindustria, ahí la unidad productora, como justamente decimos que se empiezan a dar una serie de transformaciones, acá está, yo no podría clarificar muy bien cuál es la unidad productiva. Yo lo que pondría son justamente los tres que hablamos de la protoindustria. La manufactura, que son esos talleres artesanales, la industria doméstica, que son esos pequeños campesinos propietarios que adquirían la materia prima y donde pondría un comercio directo. ¿Por qué? Porque en el putting out system hay un comercio intermediario Claro, a los claro. campesinos y el comerciante. Bien. Está Y bien, obviamente, sí, de 10. está muy bien. Bien. Y ahora con la segunda revolución industrial, acá lo que se da ya es como empezamos a hablar la clase la otra vez de la división la división científica del trabajo. Empieza a haber una relación ya entre la ciencia se empieza a meter. Por lo tanto, esta fábrica, que lo que se empieza a surgir también las sociedades anónimas, las grandes corporaciones, justamente, que esa es una de la unidad productiva como también la fábrica, pero yo no la de la primera revolución industrial, sino que hay otro tipo de fábrica, una fábrica científica. Hay un nombre específico que la profe dijo, que lo tengo que buscar, que... La empresa moderna puede ser. Exactamente. Exacto, esa, Eso es la empresa moderna. la empresa moderna, exacto. Claro, muy bien. Muy bien. Y lo Eso que es. más... Sí, Bien. de ¿Y qué ahí. más? Y ahí se puede hacer las comparaciones con la fuente de energía, los principales sectores, que justamente lo vimos con la profe, las áreas de Bien, producción, bien. las Las tendencias, tecnologías, la las tecnología, bien. tecnologías. En la En la primera, protoindustria, en la revolución, en la primera y en la segunda. la tecnología en la protoindustria, yo diría herramientas propias, prácticamente, porque no sé, o cómo sería La ahí. Spinning Jenny puede ser. Claro, no, pero ese es de la revolución industrial. Esa es la primera revolución Claro, industrial. acá habla de Sería la la tecnología lanzadera, de la profe. primera industria. Sería la energía animada de los animales. ¿Por qué? ¿Para qué se utiliza? A ver, termina la idea, Delfina. Bueno, no se anima, parece. Claro, la lanzadera volante no, la lanzadera volante es la primera revolución industrial. Sí, ahí están confundidos, fíjense Sí, bien. claro, profe, mire, si nosotros, disculpe, si Sí, nosotros sí, empezamos a hacer una comparación, yo tengo claro lo que es primera revolución y segunda revolución industrial. Ahora bien, con la protoindustria, como que no, es verdad, no hicimos ese trabajo de hacer esta comparación en cuanto a la tecnología. No sé si ahí nos podría explicar esa parte.
Bueno, Porque lo que se utilizaba eran herramientas artesanales propias de la ajá, familia. y sí. Eso nada más pondríamos entonces en cuanto a... Claro, porque son más rudimentarias. Exacto, herramientas rudimentarias sería la palabra entonces. Claro, porque, bueno, a ver, ¿cómo fabrica el campesino, ¿no es cierto? La materia prima, la manufactura, digamos, sí, la materia prima que le deja en bruto el mercader, digamos, ¿cómo lo hace? Con herramientas bastante rudimentarias, ¿no es cierto? Y ahí ustedes bueno, dentro de lo que sería como la unidad de producción, creo que eso les había preguntado, ¿no? A ver, Sí, claro, una unidad de producción, los talleres, exacto. porque ahí tenés los talleres, ¿no? Dentro de lo que son, bueno, ahí creo que uno de los PowerPoint también tienen una imagen bien clarita de cómo de cómo trabajan en esos talleres. Trabaja el padre, los hijos, es Claro, decir, la familia. ¿M? sí, Entonces también esa es una unidad de producción, el taller. Esa sí, es una unidad productiva típica del proceso anterior a la revolución, y a sí, la primera revolución industrial. Entonces, ahí tienen esas unidades productivas. Y después ya con la tecnología de la primera revolución industrial, ustedes ahí tienen, bueno, por supuesto que ahí mira, ahí en el cuadro, ahí te aclara bien, no sé quién dijo si era Axel, hay un cuadro en donde ya para la década de 1730, siglo XVIII, dentro de lo que es la innovación tecnológica del proceso de la protoindustria, y tienen la lanzadera volante. Y Profe, ahí tienen en la unidad de producción y rama industrial, tienen el cuadrito bien clarito. Industria rural, doméstica, textiles de lana, porque por supuesto la lanzadera volante estaba utilizada para eso, ¿no? ¿Sí? Era manipulable, era barata, se podía alquilar, y eran para esos talleres más bien artesanales. Era una bien. industria rural, ahí tienen, chicos, en el cuadrito, les aclara bien, en el cuadro del PowerPoint, Sí, profe, ahí está, ahí y indica. después lean la bibliografía obligatoria, ahí lo tienen bien clarito, la lanzadera volante, la unidad de producción en la industria rural, doméstica, ¿sí? Que es lo que acabamos de revisar, y bueno, por supuesto doméstica, y se producen los textiles de lana. ¿Qué modalidad tenía? Estaba descentralizada, como algunas de las chicas dijeron acá, porque la productividad estaba sujeta a las necesidades del campesino, fuera del control del empresario. ¿Por qué? Porque el empresario iba, le dejaba la materia prima para que haga la manufactura, la elabore en sus tiempos muertos, y luego se dedicaban a sus trabajos rurales, ¿sí? A la agricultura, que era de lo que, digamos, era su economía de subsistencia, ¿sí? Y ya después empieza la primera fase digamos, de ese proceso revolucionario que lleva a las hiladoras, perdón, mecánicas, como la Jenny, la Mule, el motor a vapor con carbón. Sí, Y ya ahí la unidad de producción cambia, ya es la fábrica, la industria, y sobre todo, que es la primera fase de esa revolución, que son los textiles, ¿no? Los sí, textiles de algodón. Por supuesto que sobrevive esa producción por el carbón, que trabaja con las bombas de drenaje, etcétera, 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 ¿no? Absorbe mano de obra, y ahí hay una transformación tecnológica, que es justamente lo que lleva a la primera revolución industrial, el uso de la energía inanimada, que es el vapor. ¿Mm?
Sí, Y después ya está la segunda fase de esa primera revolución industrial, ya hacia 1820, que es la fase ya del ferrocarril, porque la primera es del algodón, la segunda es del sí, ferrocarril. Y por supuesto después surge el barco a vapor, ¿no es cierto? Y las fábricas ya son de industrias de base, o sea, de acero, de hierro, sobre todo. ¿Mm? Bueno, y la salida de de esa producción, ¿no es cierto?, que va en aumento, en crecimiento, que es llevar justamente a invertir los capitales en otros estados, digamos, cuando en la segunda fase de la revolución industrial, ¿no? No de la segunda fase del ferrocarril, esta que estamos hablando de la primera revolución industrial. Repito, la primera revolución industrial tiene dos fases. La primera es del algodón y la segunda ya tiene que ver más con el ferrocarril. Y entonces, este proceso de industrialización, ¿no es cierto?, se va a dar ya luego en otros países como la segunda fase de la industrialización. Segunda fase que ya sería en el mitad del siglo XIX, 1850. ¿Mm? Bueno, eso. ¿Qué más? Bueno, eso está clarito entonces, ¿sí? sí. Ahí tienen, ¿ves? Para hacer la comparación con la protoindustria y la primera revolución industrial. Y después tienen también para hacer con la comparación con la segunda revolución industrial. Que faltaría eso. Ahí tengo un lío acá, esperen 2 segunditos. Bien. Uy, che, ya son las 11:30, chicos. Media horita, 20 minutitos más. Y a ver, ¿esta qué era? Bueno, a ver, quiero ver una cosita. Bueno, aparte también tienen para... No sé si es el mismo, a ver. No, ya lo vimos. Bueno, ¿sí? Para establecer las comparaciones que les digo yo, fíjense bien en la bibliografía obligatoria, pero también en los cuadros, ¿no? Ay, mira, ¿qué pasa acá que se va la cámara? Que en los cuadritos esos que tienen ustedes del PowerPoint, de ahí pueden establecer, digamos, hacer ese análisis comparativo que los puede llevar a comparar en ciertos aspectos de unos procesos y otros procesos, como para tener así el panorama, digamos, bien clarito, ¿sí? En todo sentido. Pueden hacer comparaciones de todo tipo. Entonces, fíjense bien ahí en los cuadros de los PowerPoint y, por supuesto, la bibliografía obligatoria, ¿no? Bueno, Sí, de ahí tienen un cuadro que les puede llegar a servir y que ustedes en el análisis lo pueden, digamos, enriquecer, ¿no? Los cuadros comparativos sirven para eso, para ubicarte, qué pasó acá, qué pasó aquí, cuáles son los cambios, qué características tienen, qué factores han cambiado. ¿Sí? Y ustedes pueden darle una explicación, ¿no? Mejorando ese cuadro. Pero bueno, en historia es importante establecer relaciones y comparaciones. Bueno, y ahí lo tienen, en el cuadro de la unidad número 3, tienen también ahí para poder ver, comparar la primera revolución industrial con la segunda. ¿Sí?
pueden hacer perfectamente las comparaciones, y de lo que acabamos de explicar, de que, por ejemplo, en la segunda fase de la revolución industrial ya tenemos como unidad de producción la empresa moderna. Acuérdense que se incorpora esto que dijo el compañero, que es la división científica del trabajo, lo que sería el taylorismo, el fordismo, ¿sí? Bueno, a ver, ¿qué otro aspecto importante que no tienen que dejar de descuidar? Otro aspecto importante, ya está la segunda. A ver, hablemos primero del mundo y terminemos de cerrar estas cuestiones. Habíamos quedado en la Primera Guerra Mundial. Más que nada, fíjense ustedes que hemos hecho mucho hincapié, porque es importante cómo ha influido en el mundo las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Lo otro lo tienen claro, ¿no? O sea, cómo relacionar la Segunda Revolución Industrial con el imperialismo, con la Primera Guerra, ¿sí? La crisis de 1873 con el imperialismo, Sí. etcétera, etcétera. Eso, si no, revísenlo, pero creo que lo tienen claro, si acá han expresado eso. Y un punto importante, es importante, clave para entender los cambios en el ordenamiento económico del mundo, las consecuencias económicas de la Primera Guerra Mundial. Nosotros hemos analizado cuáles han sido las consecuencias económicas de esa primera guerra, de esa primera conflagración, y también hemos analizado las consecuencias económicas de los tratados de paz, sobre todo el Tratado de Versalles. Tengan en cuenta cuáles han sido, porque son importantes, digamos, ¿no? Si se acuerdan, bueno, una importante, la inflación, y eso como impactado en los otros aspectos, pérdida de renta, la falta de equilibrio en la agricultura, la inestabilidad de los precios, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo también, digamos, eso se relaciona con las consecuencias económicas del Tratado de Versalles, ¿no? Que recuerden ustedes la cláusula de culpabilidad impuesta a Alemania y todas las consecuencias que eso trajo aparejado, y que es más, Keynes fue un adelantado que criticó toda esa situación. Bueno, repasen eso, porque bueno, eso sobre todo se va a preguntar, porque es importante que lo sepan. Y aparte dentro de esas consecuencias económicas, recuerden también qué pasa con el rol hegemónico de Gran Bretaña, y el nuevo rol que va a asumir o que desplaza a Gran Bretaña va a ser Estados Unidos. ¿Sí? ¿Se acuerdan, chicos? Sí, Sí, sí. Bueno, eso. Bien clarito ténganlo, que se puede preguntar algunas de esas 2, 3 consecuencias económicas de la Primera Guerra y de la paz, ¿no? Del Tratado de Versalles. Y esto, el rol de Estados Unidos, el de Gran Bretaña, porque por supuesto es re importante, y eso cómo influye en Argentina, cómo impactó en Argentina. Eso lo hemos analizado muy bien cuando hemos visto Palacios, y hemos analizado bien qué pasaba con la economía argentina respecto de cómo fue el impacto de la Primera Guerra Mundial en el país. Antes de entrar, bueno, eso como para cerrar, digamos, la economía y el panorama mundial. Después, bueno, ya pasando, digamos, a lo que era el virreinato del Río de la Plata primero, ¿no? O sea, esa economía tardo-colonial, acuérdense bien de lo más importante, a ver, lo más significativo, porque todo es importante, pero no se puede preguntar todo.
dentro del proceso ese, recuerden bien las reformas borbónicas, Sí, ¿no? Cómo ha impactado las reformas borbónicas en el Río de la Plata, claro, la creación del virreinato del Río de la Plata y ese proceso de atlantización, con la creación o la institucionalización de Buenos Aires como capital de este nuevo virreinato, que se fragmenta del virreinato del Perú, ¿sí? ¿Se acuerdan? Que los Borbones sí, querían ejercer un mayor control, entonces hay muchísimas reformas que van a aplicar a sus colonias. Y una de esas es esta. Entonces, ¿cómo explican ese proceso de atlantización? Que justamente a través de la creación del puerto de Buenos Aires, que ya obviamente que existía, pero que no estaba habilitado, ¿se acuerdan? Por el monopolio comercial, que se filtraba los controles porque hubo contrabando y los habitantes y mercaderes de Buenos Aires ejercían el contrabando vía su puerto y vía Montevideo con los ingleses sobre todo, con las potencias extranjeras, pero con los ingleses sobre todo. Una vez que queda habilitado el puerto de Buenos Aires, se produce ese proceso de atlantización. ¿Se acuerdan? Que hasta antes de la creación del virreinato, los dos polos de la economía interna colonial eran Potosí y Lima. Lima. Lima era el puerto por donde se exportaba y se importaban los productos que venían de España, pero venían por el Pacífico, ¿sí? Sí, Bueno, que algunos eran obviamente productos españoles, pero que los españoles no producían y compraban a otros países, entonces los traía con las flotas y galeones, y después resultaron los navíos, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo era ese proceso de atlantización? Ahora la plata ya no sale por Lima, sino que sale por Buenos Aires, la plata con la que se pagaban los productos importados, ¿sí? Recuerden bien ese proceso. Y también recuerden, ¿sí? ¿Me van siguiendo? sí, Sí, profe. profe. Bueno, que eso es re importante. Yo me guío así con la atlantización porque se abre, o sea, se habilita porque ya existía el puerto, las relaciones con el océano Atlántico. Y antes era todo por el océano Pacífico. Uh-huh. Claro, pero es justamente por la habilitación del puerto de Buenos Aires, que ahora Claro, sí. ya no sale por, digamos, por Lima, que ahí hay una pelea interna, digamos, porque los comerciantes limeños monopolizaban el comercio. Entonces Sí. ahora va a haber el drenaje, como le llaman Asadurian y Palomeque, que hemos estudiado ese práctico justamente de los circuitos al interior argentino dentro del espacio económico peruano. El espacio económico peruano es ese espacio justamente económico como un mercado interno colonial que se constituye desde el siglo XVI y que no tiene fronteras, sino más bien que se superpone, ¿no es cierto?, con el territorio del virreinato del Perú, que en realidad bordea todos los Andes y se mete en las pampas argentinas. Ese es un espacio económico porque allí se articula el comercio interno entre distintas regiones que producen cada una lo que su ambiente ecológico le puede dar, ¿no es cierto? Y hay intercambios interregionales, ¿se acuerdan de eso? Bueno, eso Sí, también profe. repásenlo bien. Repasen bien relacionado con esto, que es, digamos, una pregunta importante, y el papel que adoptó Jujuy en ese comercio interregional al interior, en el interior argentino, de esas rutas, ¿cuál fue el papel de Jujuy? ¿Se acuerdan? Que Jujuy era una ciudad pequeña, era una ciudad de paso, pero que, bueno, acá se engordaban las mulas. ¿Se acuerdan? Sí, se engordaban Bueno, para llevarlo hacia Potosí. hacia Potosí, porque en realidad él giraba en torno a esos dos polos, Lima y Potosí, hasta la habilitación del puerto de Buenos Aires, ¿no? Y el drenaje de la plata va primero a Lima y después con la habilitación del puerto de Buenos Aires y la creación del virreinato,
va por Buenos Aires, ¿sí? Bueno, en ese plano, que sería la economía tardo-colonial, siglo XVIII, fines del siglo XVIII, que es el funcionamiento de cómo se consolida el funcionamiento de este espacio económico peruano y las rutas, las 3 rutas esas de las que estudiamos, Sí. y ese intercambio interregional que había y que era muy dinámico, ¿sí? Bueno, también tengan en cuenta cómo impactaron, o bueno, cómo impactó la guerra de independencia en ese espacio económico y en el virreinato, y en el virreinato del Río de la Plata. ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Cómo impactó la guerra en el virreinato del Río de la Plata, en Buenos Aires y en los circuitos del interior argentino? Ahí lo que se da, profe, es una desarticulación justamente con toda la parte del Potosí, porque eso seguía con dominación española Bien. y como que ahí habían dos ideologías también. Una que era las personas que se querían independizar y otras que no. Potosí formaba parte como de otra ideología justamente de que no había que colonizarse. No, espera, no se trataba de ideologías, Fernando, no se trataba de ideología, sino que se trataba de que acá, cuando se inician las guerras de independencia en 1810, ¿sí? Sí. Todos los territorios de América Latina, lo que hoy es América Latina, eran dominios españoles, ¿sí? Sí. Eran dominios españoles. Y cuando se desata en 1810 ese conflicto entre, digamos, para lograr la independencia, por supuesto que se van a generar 2 bandos. Uno a favor del rey español, es decir, un bando que va a seguir defendiendo estos territorios como dominios españoles. Sí. Y otro bando, que sería este bando que defiende los dominios españoles, que no pretende la independencia de España, son los realistas, por eso de ahí el nombre. Defienden todavía digamos, la dependencia de estos territorios como reinos de España, y por lo tanto defienden la postura del rey. Por eso se llaman realistas. Y el otro bando son los revolucionarios, o los que se llaman patriotas, pero son revolucionarios los que están a favor de la revolución. Y ahí hay todo un fundamento ideológico, por supuesto, que viene desde la Revolución Francesa del siglo XVIII. Rousseau, Montesquieu, Voltaire, bueno, todos los Locke, que son los ideólogos de esa revolución. Las ideas, por supuesto, llegan a través de la educación acá, y de los jesuitas, que también traen esas ideas. No por nada los españoles los expulsaron, ¿no?, a los jesuitas de todas las colonias españolas, no solamente de América, sino del mundo. Entonces, bueno, pues no me quiero desviar. Esas ideas influyen en muchos jóvenes, y por supuesto que van a armar van a armar toda la estrategia para lograr la independencia de estos territorios y de España, ¿sí? Y esto va a ser un regadero de pólvora en toda América Latina. Y todo ese proceso que se vive, y sobre todo en América del Sur, las guerras duran 15 años, desde 1810 a 1825. Entonces, ¿cómo impacta en el territorio del virreinato del Río de la Plata? ¿Qué se produce ahí? Como vos decís, Potosí formaba parte del Alto Perú, y el Alto Perú fue el foco contrarrevolucionario, o sea, realista, más fuerte que hubo en todo el territorio de América del Sur, ¿sí? Del virreinato del Río de la Plata, porque cuando se recorta, se fragmenta el virreinato del Perú, recuerden que el virreinato del Río de la Plata estaba constituido por el Alto Perú, hoy Bolivia,
o sea, donde estaba el principal centro minero que era Potosí, luego, hoy Bolivia, ¿no es cierto? Paraguay, hoy Paraguay, bueno, en ese momento también se llamaba Paraguay, la Banda Oriental, hoy Uruguay, el Río de la Plata, hoy Argentina, y parte de lo que sería Chile. ¿Sí? Eso era el territorio del virreinato del Río de la Plata. Con las guerras de independencia, ¿qué sucede con ese territorio? A todos les pregunto. Ahí, profe, lo que se empieza a dar es que toda la, sí, Sí, continúa. se empieza a dar que se interrumpe justamente con la parte minería de Potosí, y lo que se empieza a dar es que estas provincias, que en realidad no eran provincias de ese entonces, empiezan a acumular cuantiosas deudas, justamente por causa de la guerra. También lo que se empieza a dar ahora es una articulación de un comercio interno. Eso respecto a las rutas, decís vos. A las rutas, exacto. Pero yo te digo, al territorio, ¿queda así como está? No, el espacio, o sea, el espacio ya no es el mismo y empiezan a dividirse y a separarse lo que ahora son los países como Chile, y ahí es donde dice el autor que se empieza a negociar como un país extranjero. Sí. Claro, o sea, hay una fragmentación porque cada uno de estos, como vos dijiste, las provincias, el himno nacional que dice, las provincias unidas del sur, ¿sí? El himno que se instituyó en 1811, nuestro himno. Habla de las provincias unidas del sur, provincias unidas de Sudamérica. Y eran todos estos territorios, ¿sí? ¿Qué pasa con el impacto de la guerra? Se fragmenta, cada uno empieza a lograr su independencia. El primer país que se independiza es Paraguay. La primera provincia unida del sur, así se llamaba, la primera es Paraguay. Fíjense ustedes, 1811. Luego viene Chile, ¿sí? Luego viene Argentina. Primero Argentina, 1816, 1818 Chile, después San Martín pasa a Perú, que bueno, él no nos toca, y la última en lograr su independencia, ¿cuál va a ser? La última del territorio que formaba parte Paraguay. No, dije Bolivia. Paraguay es la primera. Bolivia, porque era el foco, chicos. Nosotros hemos vivido 15 años los jujeños soportando más de 11 invasiones realistas, porque los teníamos los realistas ahí en el Alto Perú, en lo que es hoy Bolivia. Los ejércitos, en 1815 se recrudece la guerra, pero no me quiero perder el foco. Se recrudece la guerra porque el rey Fernando VII recupera su poder. Acuérdense que cuando se aprovecha en 1810 de iniciar la revolución para lograr la independencia, porque Fernando VII es puesto prisionero ¿por quién? Napoleón. Claro, Napoleón Bonaparte, que había invadido España y Portugal, son los últimos países en conquistar, porque ya prácticamente toda Europa formaba parte del imperio francés. Entonces, en esas circunstancias se aprovecha para iniciar la revolución con la famosa máscara de Fernando VII. Era una estrategia de los revolucionarios, jurarle fidelidad a Fernando en contra de la invasión napoleónica, pero en realidad lo que estaban haciendo era preparando la revolución por la independencia. ¿Sí? Bueno, entonces ese es uno. ¿Y qué pasa con Buenos Aires? ¿Y qué pasa con los circuitos mercantiles? Que ya lo ha dicho Fernando. Eso repasen bien. Sí, profe, se desarticulan. Bien, hay una desarticulación porque se pierde Potosí, está en manos de los realistas, ¿no es cierto? El impacto de la guerra es muy fuerte y por supuesto estos circuitos tienen que
estos circuitos mercantiles que iban todos hacia Potosí, el intercambio interregional, se desarticulan y tienen que buscar salida a sus productos. ¿Se acuerdan de eso? Algunos van a Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, repasen bien eso que hemos estudiado esto es teórico práctico. En el teórico han visto parte de esto y en el práctico lo otro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo impactó la independencia? Estamos viendo en el territorio del Río de la Plata, en la economía de Buenos Aires y en estas rutas del espacio, estas rutas mercantiles del interior argentino. Bueno, y finalmente, a ver, bueno, ya les dije eso, a ver, ¿qué otro aspecto más? Bueno. Y me falta, claro. Estudien bien, ya de Argentina, ¿no? Después de las guerras de independencia, ¿no es cierto? Y cómo se va conformando las guerras civiles, ¿eh? Hacia 1850 ya se va perfilando un modelo económico, ¿se acuerdan? Que es el modelo agroexportador de país, que tiene ciclos, el ciclo, por supuesto, la economía de Buenos Aires giraba en torno, durante el virreinato y las guerras de independencia, giraba en torno a la producción del tasajo, del cuero, del cebo, los derivados de la carne vacuna. Después viene el ciclo lanar y después viene el ciclo de carnes y cereales, ¿no es cierto? Y ahí ya tenemos la incorporación de Argentina en ese mercado mundial como proveedora de estos productos, carnes y cereales, ¿no? Sí. Estudien bien ese modelo agroexportador. Bien, bien, bien. ¿Cuáles son las principales unidades productivas? Ahí vimos las colonias cerealeras, la estancia que luego se consolida como una estancia mixta, ¿sí? ¿Quiénes eran los actores de esas dos unidades de producción? ¿Sí? Los colonos. ¿Se acuerdan? Las colonias eran cerealeras y las estancias mixtas combinaban la ganadería con la agricultura. Y hay muchos actores sociales que, digamos, están involucrados dentro de las colonias, que los colonos eran pequeños propietarios. Acá tenemos a los grandes estancieros, eran los latifundistas, digamos, los que tenían grandes extensiones de tierra. El papel de los chacareros, ¿se acuerdan? Que eran arrendatarios y que era una mano de obra que utilizaban los estancieros, bueno, y que bueno, ahí tienen los invernadores y los criadores luego, ¿no es cierto? Ya con la Primera Guerra Mundial, a ver, claro, eso también tienen que ver, ¿no? El modelo, bueno, fíjense bien, ¿no? En el modelo agroexportador, ¿qué tipo de características tiene esto que estamos estudiando, ¿no es cierto? Los factores de producción, la tierra, cómo se va constituyendo la tierra. ¿Se acuerdan la incorporación de las tierras de la Patagonia y del Chaco, que se llama conquista del desierto muy despectivamente? ¿Se acuerdan que estudiamos todo eso? Eso lo estudiaron en el teórico y también Profe, esa conquista es a lo que hace referencia en una parte donde se abren las fronteras. No sé a qué te referís de apertura. A ver, yo te explico. Esas tierras que eran las tierras de los pueblos originarios, tanto de la Patagonia como del Chaco, la mentalidad de la élite dirigente, que tiene que ver con una visión desde lo que es el positivismo, inclusive el darwinismo social, ven a estas poblaciones, la clase dirigente e intelectual de la época. Estoy hablando de Alberdi, estoy hablando de Sarmiento, por ejemplo, por darte dos nombres,
ven esta sociedad como una sociedad dual, civilización y barbarie. Los bárbaros eran los indígenas, los gauchos, ¿sí? Los negros, que había que incorporarlos a la civilización o directamente exterminarlos. Y la conquista del desierto no hace más que eso, digamos, ir con la guerra al indio e incorporar esas tierras a las fronteras de lo que se estaba constituyendo como un Estado nacional moderno, que es la Argentina. ¿Sí? Un Estado tiene fronteras. Entonces, tiene que cerrar sus fronteras externas, o sea, delimitar sus fronteras con los países limítrofes, y también cerrar sus fronteras internas, incorporando esas tierras, ¿sí?, a la jurisdicción del Estado Nacional argentino, pero también a la producción. Por eso es una incorporación política y económica. ¿Comprenden? Que eso ya lo vieron. Sí, Chicos, bueno, y cierro con esto. Entonces, Sí. la conquista del desierto tiene que ver con la constitución de uno de los factores de producción, que es la tierra, que es lo más abundante que tenemos, ya lo vimos. La tierra era ecológicamente una ventaja que teníamos, ¿sí? Y los faltantes para el modelo agroexportador eran el capital y la mano de obra. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno. Entonces también dentro del modelo agroexportador tenemos ese proceso de incorporación de las tierras, ¿no es cierto?, la conquista del desierto, y de qué modo se dan estos mecanismos o el dinamismo de la economía primaria exportadora, tanto en la etapa oligárquica, que va de 1880 a 1916, que es la etapa expansiva del modelo agroexportador, ¿se acuerdan? De 1880 a 1913, un año antes que empiece la guerra, tenemos esa etapa expansiva del modelo agroexportador. Creció impresionantemente y el dinamismo fue igual que en todo el mundo, porque es la etapa de la Belle Époque, previa a la guerra, ¿se acuerdan? Y en 1913, ¿por qué no, un año antes de la guerra? Porque en 1913 hay un ciclo de malas cosechas. Sí. ¿Sí? Y eso, y ya hay atisbo de una crisis importante que después sobreviene el estallido al año siguiente de la Primera Guerra Mundial. Bueno, tengan bien en cuenta eso. Y la segunda etapa, acuérdense que Palacio es una etapa de transición, dice que ha sido poco estudiada, que va de 1914 a 1929-30. ¿No? Que ya ahí tenemos la crisis, el crack del 29. Bueno, y termino ya, con esto, porque ya nos fuimos del tiempo. Entonces, ustedes tienen que ver bien cómo ha impactado la Primera Guerra Mundial en el modelo o en la economía argentina, y pueden estudiarla desde distintos puntos de vista, ¿sí? Por ejemplo, vuelvo a repetir, el modelo agroexportador va de 1880 a 1930, ¿no es cierto? Sí. Bien, esa es la etapa del modelo agroexportador. Ustedes vean bien las características, ¿no es cierto? Lo que tienen que saber distinguir es esto, que la etapa de la república oligárquica, la etapa oligárquica que va de 1880 a 1916, ahí termina, y el ciclo radical, porque vienen los gobiernos radicales de 1916 a 1930, gobiernos radicales, son etapas distintas. Una etapa es de auge hasta que inicia la revolución, la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿Se entiende? Sí. Y ahí ustedes pueden ver de 1880 hasta 1913 cómo funcionó el comercio exterior, cómo funcionaron las inversiones, y distinguir las dos etapas. El comercio exterior y las inversiones, en una etapa tuvo características propias, y en la otra etapa tuvo otras características. ¿Se acuerdan que vimos eso en el texto de Palacio, en uno de los prácticos? Si no me acuerdo, mal no recuerdo, creo que fue el práctico 3. Es el 4, profe. Bueno, el 4, porque el 5 era este último que vimos de la crisis.
La crisis no entra, pero Palacios analiza muy bien esto. ¿Se ubican en eso o no? Sí, profe. Si La no, verdad, repasen eso. yo no había tenido en cuenta eso, lo que usted dice, estas dos etapas de la República Oligarca y el siglo radical, no lo había tenido en cuenta, ahora lo voy a repasar, porque la verdad es que en el libro de Palomeque no habla de estas dos etapas. No es Palomeque. Ah, no, Palacio no habla de esa etapa. No, se lo estoy diciendo yo. Claro, Y bien, lo hemos visto y lo han visto en el teórico también. la teoría, En el teórico, vieron cuando la profesora hizo todo ese análisis de sí. institucional, y creo que está en el marcadito en el. O quieren que les haga un croquis y se los mande Por favor, profe, por favor. para afianzar eso. Sí, porque la verdad es que yo presté atención en teoría y como que no se puso el foco en estas dos etapas. No Y hacerla. importa, pero escúchame, está bien. No con ese nombre. A ver, tranquilos, bajen un cambio. Escucha. A lo mejor a mí se me pasó en el práctico decirles que las dos etapas estas que estudia Palacio, la que va de 1880 a 1913, cuando inicia la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Es la etapa del régimen oligárquico. Políticamente, ese proceso políticamente, que no estudiamos, es decir, abordamos más bien los económicos y sociales, pero para ubicarnos, entre 1880 y 1916 tenemos la república oligárquica o los gobiernos oligárquicos que hacen fraude, hay toda una maquinaria electoral, siempre el mismo partido, el Partido Autonomista Nacional, gana las elecciones hasta 1916. El modelo agroexportador dura hasta el 30, o sea que comprende dos regímenes de gobierno distintos. El régimen oligárquico que dura hasta el 16 y de 1916 que gana las elecciones Hipólito Yrigoyen hasta 1930 gobiernan los radicales. Primero Yrigoyen, después Alvear y después Yrigoyen de nuevo, que es derrocado por el primer golpe de Estado en 1930. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y uno puede hacer un análisis de esas dos etapas. Bueno, a ver, ¿cómo ha sido el comercio exterior y las inversiones durante la etapa oligárquica? O sea que estamos hablando de la etapa de auge. Sí. Hola, ¿sí? Sí, profe, acá estamos. Acá, bien, la etapa de auge o la etapa expansiva del modelo agroexportador, en donde el comercio exterior y las inversiones estaban vinculadas a qué país. Comercio exterior, inversiones. Gran Bretaña. Gran Bretaña, muy bien. En el ciclo radical, el comercio y las inversiones están vinculadas, siguen vinculadas por un lado a Gran Bretaña, por los invernadores, ¿se acuerdan? Los invernadores que sí o sí están estrictamente relacionados y se acuerdan que hacen lobby para mantener el vínculo con Gran Bretaña. Bien, pero ahí aparece un nuevo actor social que son los norteamericanos, muy bien, que hay inversiones norteamericanas y el triángulo, esa relación especial entre Gran Bretaña, Estados Unidos y Argentina, ¿se acuerdan? Sí. Que en materia de comercio exterior lo estudiamos bien en el práctico número 4. Sí. Bueno, repasen eso y si ustedes quieren, yo les puedo hacer una línea de tiempo en donde ustedes puedan ver, si bien es cierto la República Oligárquica dura hasta 1916, ¿sí? El modelo agroexportador tiene obviamente hasta el 30, del 80 al 30, dura los dos gobiernos, los dos regímenes de gobierno. Y tiene otra dinámica, o sea, hasta 1913 podemos hablar de una etapa de auge, y ya de 1913, ahí hay un periodo que distingue Palacio, que es del 13 al 17. Al 17, y después viene el del 21 al 23, y después viene de la etapa de 25 al 29, que es la etapa de recuperación.
Sí. Y esa etapa de recuperación es a nivel mundial, acuérdense que también lo estudiamos. La etapa de los años 20, y sobre todo Estados Unidos, ¿no es cierto?, que es toda la muestra de ese modelo a imitar de país, de vida, de estilo de vida, pero sin embargo era, digamos, Palacio dice, se había sostenido ese crecimiento sobre bases muy endebles. Y por eso el estallido de 1929 de la crisis. Bueno, listo. Espero haberlos ayudado y orientado y espero eso, que les vaya muy bien en el parcial. ¿Mm? Profe, ¿cuántas preguntas son en el parcial? Son 4. Son 4. Y como les dije, ¿no? Ya más o menos a qué vamos a apuntar, así que vayan y pónganse a repasar lo que hemos aclarado acá. ¿Les parece? Sí, profe, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, cualquier duda, bueno, no sé si están escribiendo al nuevo correo, no. Escriban al viejo nomás, chicos, cualquier cosa, o al foro de dudas y consultas, por ahí. Hoy voy a mandarles eso, para que ese cuadro en donde puedan ver el ciclo, el ciclo de la República Oligárquica y el ciclo radical. ¿Ah? Y el modelo agroexportador. Así ustedes lo ven bien clarito y ven las diferencias si quieren. Se los voy a pasar. Les mando por el foro de aviso y les digo, miren chicos, fíjense en el recurso tal para ayudarlos a repasar esta parte, pero estudien bien eso, el comercio exterior, las inversiones, en las 2 etapas, la etapa esa expansiva y en la etapa digamos, luego del ciclo radical, que ahí hay una diversificación, ¿no?, muy importante de inversiones, porque las inversiones en el primer, ¿cómo se llama?, la primera etapa son distintas. Acuérdense que no había un circuito financiero, había un déficit fiscal, entonces las inversiones vienen en bancos, ferrocarriles, etcétera, muelles, puertos. ¿Se acuerdan de eso? En frigoríficos, en las industrias frigoríficas, y fundamentalmente son ingleses, pero también hay alemanes, hay belgas y hay franceses, porque acuérdense que los ferrocarriles no solamente son inversiones inglesas. Las predominantes, obviamente que sí. O sea, si uno distingue de una etapa de la otra, las inversiones vienen de Gran Bretaña predominantemente, porque el vínculo ya lo tienen desde la época colonial con los ingleses. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Listo, chicos. ¿Alguito más? No. Creo que quedó bastante clarito. Sí, fue bien claro, la verdad. Bueno. Pónganse a estudiar, a repasar, digamos, a esta altura, y a los que les pueda llegar a faltar, hagan ese esfuerzo. Y les quedan 2 días. Yo creo que les va a ir muy bien, son un buen grupo. Espero que no nos decepcionen. Que les va a ir muy bien. Digo yo que sí, que les va a ir bien. Bueno. Gracias, profe. Cualquier cosa, creo yo que ya no ha quedado nada en el tintero, pero les prometo mandarles eso para que se ubiquen, y yo les voy a decir por el foro de aviso, les va a llegar a todos dónde va a estar el recurso para que puedan acceder a él, ¿sí? Nos vemos. Muchas gracias, profe. Chao, profe, gracias. Chao, nos vemos.